Bueno, ¿y cómo avanza? ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en nuestro país? El Ministerio de Salud y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó con nuestra compañera Mabel Huertas hace minutos que se va a adelantar a los adultos mayores a la fase 1 de vacunación. Hay que recordar que en la fase 1 estaba comprendido el personal de salud, ¿no?, que está en primera línea, sobre todo, y a las Fuerzas Armadas, a la policía. Pero ahora se va a incluir también a los adultos mayores que tienen más de una enfermedad crónica, como lo sugería además la Organización Mundial de la Salud. Vamos a conversar con el doctor Marco Almerí, cardiólogo clínico y experto en salud pública. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lo mismo para todos los radioescuchas y televidentes. Bueno, en principio, ¿qué opina de esta decisión ya del Ministerio de Salud, del propio gobierno, de adelantar a los adultos mayores a la primera fase de vacunación, que me parece era algo que se está haciendo en otros países? Sí, además, lo que está haciendo es corregir la resolución ministerial 161-2021, en la que se aprobó la directiva sanitaria, la número 129 MINSA 2021, en la que establecía que en la fase 1 efectivamente no estaban comprendidos los mayores de 60 años con enfermedades o comorbilidades. Pero la OMS aconseja a todos los países miembros a incluir a los mayores de 60 años en la primera fase, juntamente con el personal de salud. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es corregir un error cometido, creo yo, por falta de dosis de vacunas que hemos tenido por la gestión inadecuada que se ha hecho y que no ha permitido que nosotros tengamos una cantidad suficiente de vacunas. Pero, claro, es una buena intención, sin embargo, viendo a la aplicabilidad, ahí sí que hay problema, porque lo que tenemos hasta marzo asegurado son los 400.000 dosis de Pfizer, las 117.000 de COVAX, y ojalá lleguen los 2 millones adicionales de Sinopharm. Si fuera así, tenemos más o menos 2,5 millones de dosis de vacuna, que significa 1.250.000 peruanos. Yo creo que para que puedan incluir a los mayores de 60 años se necesita más de 8 millones, porque son 4 millones los mayores de 60 años. Y todos los mayores de 60 años tienen alguna enfermedad. Todos tienen ya sea hipertensión, diabetes, tienen enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, obesidad y otros. Entonces, realmente veo poco probable que se pueda cumplir esta promesa porque no tenemos las dosis como para aplicárselos a todos ellos. Y además, no estoy contando que necesitamos dosis para las Fuerzas Armadas, para la policía, para serenazgo, para personas que trabajan en seguridad, limpieza de los hospitales, estudiantes de medicina, etc. Justo ahí, ¿no? Muchas dosis. Justo sobre ese punto, y va a sonar un poco feo, pero quizá así es la realidad. ¿Qué se va a tener que priorizar? ¿Vacunar a los adultos mayores con más de una enfermedad crónica, como ha dicho el MINSA, o a la policía, o a las Fuerzas Armadas, o como usted bien dice, al personal de limpieza de los hospitales? Sí, van a tener que sacar de la lista y para eso necesitan corregir una ley, porque esto tiene una resolución ministerial y por tanto tienen que corregirla para poder incluir a los mayores de 60 años. No basta la voluntad. Eso por un lado. Por otro lado, ciertamente van a tener que sacar, por ejemplo, a los miembros de mesa, porque los miembros de mesa solitos son 518.000. O sea, solitos se llevarían todas las vacunas que van a llegar en marzo. Y seguramente van a tener que postergar a las Fuerzas Armadas, a la policía, van a tener que postergar al serenazgo y a otros más, Cruz Roja, bomberos, y todos los que estaban incluidos, porque no alcanzaría. Y aún así, le repito, para vacunar a los mayores de 60 años, no va a alcanzar. Se necesita 8 millones de dosis. ¿Pero qué es lo recomendable en todo caso, doctor Almerí? ¿Vacunar al personal de las Fuerzas Armadas, de la policía, o a los adultos mayores? Bueno, en eso la Organización Mundial de la Salud nos regula y es claro. Las personas adultas mayores es lo que nos pide la OMS poder priorizar. Ahora, yo pienso que de repente que podrían no ser los mayores de 60 años. Por ejemplo, tenemos mayores de 80 años en el Perú, hay más o menos cerca de 700.000. Entonces, es un número más manejable.
Además, de esos 700.000 que tenemos como adultos mayores de 80 años, todos tienen alguna enfermedad. Pero lo que no se aconseja en esos casos, no repetir el error de Colombia. Ayer Colombia citó a los mayores de 80 años y era inhumano ver a los mayores de 80 años haciendo cola. Claro. A mí me parece que Sí. los mayores de 80 años tienen que vacunarse en su casa. Y para suerte, parcial, es que tenemos el 37% de esos adultos mayores de 80 años tienen acceso ya sea a e-salud o al SIS. Ciertamente hay un trabajo con el porcentaje restante, pero igual hay que ir a hacer un barrido en sus domicilios, no hay que permitir que ellos hagan cola porque la vacunación no podría ser un foco de contagio Ahora, de COVID. doctor Almeri, y esto hay que explicarlo, ¿no? Aunque pueda parecer un poco repetitivo, pero con el debate que hemos tenido esta semana de si los privados deberían o no acceder a las vacunas, ¿por qué es importante priorizar la vacunación? ¿Por qué es importante priorizar a nuestros médicos, a nuestros adultos mayores, incluso a la policía, a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué la OMS dice que es importante? Porque en el Perú y también en todo el mundo, de cada 3 muertos, 2 han sido adultos mayores. Es decir, claramente es la población más vulnerable, por esa razón. Porque los adultos mayores tienen un sistema inmunológico de reacción lenta. Entonces, cuando el coronavirus ingresa a su organismo, el coronavirus le gana en velocidad en cuanto a su multiplicación versus la respuesta de formación de anticuerpos contra el coronavirus. Y es por eso que fallecen en gran cantidad los adultos mayores. Entonces, la vacuna, en cambio, adiestraría a su sistema inmunológico para que forme anticuerpos, de manera que cuando ingrese el virus al cuerpo de las personas mayores, tengan anticuerpos para responder rápidamente y disminuya esta alta tasa de mortandad que estamos viendo en los adultos mayores. Muy alta, en verdad. Ahora, ¿qué opina de esta propuesta, siguiendo la misma línea de lo anterior, de que los privados puedan adquirir las vacunas para vacunar a sus trabajadores? A nosotros nos parece bien que a los privados puedan encargarse de lo que es la vacunación de sus trabajadores. También nos parece bien que los privados puedan ayudar en el proceso de la vacunación. Nos parece bien. La parte que no nos parece bien es que los privados puedan entrar al mercado a comercializar la vacuna, compitiendo con el Estado. Perfecto, no debería haber en todo caso, es decir, y tengo entendido que es así, doctor, que los laboratorios no están vendiendo las vacunas al sector privado de manera directa. No se olvide que este año van a aparecer entre 7 a 9 nuevos laboratorios con nuevas vacunas. Estos laboratorios van a querer vender su producto y ellos no van a diferenciar entre Estado y privado. ¿Y puede haber ese riesgo, doctor, de que entremos a un proceso de competencia entre países y sector privado? Ya no hablando solo de Perú, sino quizá, no sé, por decir cualquier nombre, al azar, Coca-Cola. La Coca-Cola decide competir por la compra de vacunas con el Perú, con Ecuador, con Bolivia. ¿Se puede dar ese caso? Sí, ya lo hemos visto en el pasado y ese es un gran riesgo, porque el privado ciertamente tienen el espíritu obviamente de generar riqueza, un espíritu mercantilista, y ellos lo que van a querer hacer efectivamente es monopolizar la compra de la producción de todos los laboratorios para luego ellos imponer las reglas de juego en el mercado, los precios, ¿no? Entonces, nos parece que sería peligroso, sobre todo para los países más pobres como somos nosotros. Nosotros pensamos de que el Estado tiene que asumir su papel, su rol de garantizar la cantidad de vacunas que el país necesita, y ciertamente el privado nos puede ayudar en el proceso de vacunación, y sí, ciertamente el privado puede hacerse responsable de la vacunación de sus trabajadores para que puedan estos ayudar pues, al bienestar del trabajador que labora con ellos. Bueno, y sin tampoco satanizar al sector privado, ni mucho menos, todo lo contrario. El sector privado incluso ya ha participado en la distribución, ha apoyado al Estado peruano en que las vacunas, por ejemplo, de Sinopharm, lleguen a nuestro país. Así es. Ciertamente, el privado nos ayudó en pagar el flete, cerca de $400.000, para traer las vacunas desde la China hasta el Perú. Sin embargo,
no ha sido un monto. A mí me llama la atención que el Estado peruano haya tenido que estirar la mano por $400.000 cuando nosotros tenemos, de acuerdo al ministro de Economía, asignado para lo que es la vacuna más o menos 2.500 millones de soles. Yo entiendo de que lo han hecho para agilizar, Sí. para hacer mucho más célere la traída de la vacuna. Me parece que va por ahí el tema. Sí, pero igual se agradece el apoyo. Y si quieren apoyar, quieren portarse con algo, pues está bien, mientras, como usted dice, no termine perjudicando a los que en verdad lo necesitan, como son los adultos mayores, el personal que está en primera línea. Y en ese sentido, doctor Almerí, ¿cómo evalúa en estos todavía pocas semanas que tenemos el proceso de vacunación? Si la memoria no me falla, estábamos en más de 233.000 vacunados en cuanto al personal de salud, al menos, el 59%. Bueno, mire, en realidad yo pienso que estamos yendo bastante lento, pero imagino de que esto va a cambiar. No creo que nos quedemos en este ritmo, porque estamos vacunando entre 12.000 a 13.000 dosis por día en promedio. Desde el 7 de octubre que llegaron los 300.000 dosis, a la fecha han pasado 19 días y efectivamente 12.000 o 13.000 vacunados por día es muy poco, porque si fuera así, para poder vacunar a 24 millones de peruanos, que representan el 72% de la población y que son los que tienen más de 18 años, necesitaríamos aplicar 48 millones de dosis. Wow. Usted divide 48 millones de dosis entre 12.000, le va a salir que necesitamos 10 años. Justo me comentan el dato, la presidenta del Consejo de Ministros acaba de lanzar el dato que ya tienen a 250.000 vacunados hasta el momento, ¿no?, del personal sanitario. Pero claro, ¿cuántos vacunados por día deberíamos tratar de tener como meta, doctor Almerí? Sí, cómo no. Si usted divide 250.000 entre 19, le va a salir 13.000. Sí. O sea que estamos vacunando a 13.000 por día, que no es gran cosa. ¿Y cuánto deberíamos vacunar? Que es lo que usted me pregunta. Yo creo que un objetivo que como país deberíamos tener es vacunar a los 24 millones de peruanos que tienen más de 18 años en un año. Es un objetivo alcanzable. Si usted divide 48 millones de dosis, que es lo que necesitaríamos entre 365 días, trabajando sábado, domingo y feriado, sale a 131.000 dosis por día. Wow. Entonces, 131.000 y solo estamos vacunando 13.000. Entonces, estamos haciendo más o menos 10 veces más, el 10% de lo que deberíamos hacer. ¿Podemos? Entonces, ciertamente, usted que conoce más el sector, ¿tenemos la capacidad para llegar a eso? Sí podemos. Sí podemos. Necesitamos gestionar, necesitamos acelerar el paso, ponernos las pilas, tanto los que hacen gestión en nuestro país, los que hacen gestión en salud, están yendo un poquito lento. Hay una sobreregulación, hay producto de los escándalos del vacuna gate que han ocurrido. Eso retrasó todo. Sí, hay mucho celo. Fíjese usted que se tenía que haber entregado, por ejemplo, las vacunas a los hospitales para que los propios hospitales vacunen a sus trabajadores y no ha sido así. Lamentablemente. O sea, han sido las propias DIRIS, las propias DIRESAs los que han dicho a todos los médicos, vengan, hagan su cola y acá nosotros nos vacunamos. Muchísimas gracias, doctor Almerí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muy interesante conversar con usted. Gracias, Omar. No, gracias a usted. Marco Almerí, cardiólogo clínico y experto en salud pública. Se nos acabó la semana, se nos acabó el programa, pero no se me vayan, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras, y muy buen fin de semana.